Bienvenidos. En esta sesión vamos a explicar la representación unitaria, también conocida como colectiva, de las personas trabajadoras en las empresas y en los centros de trabajo. En primer lugar, lo que voy a explicar es la existencia de un doble canal de representación. Vamos a ver que existe la representación unitaria y la representación sindical, que vamos a ver con detenimiento en la unidad 9. Y además también, pues una vez explicado este doble canal de representación, lo que vamos a hablar ya propiamente de la representación unitaria, es decir, de los órganos de representación unitaria, que son los delegados de personal y de los miembros de comité de empresa. La asistencia de uno u otro órgano va a depender en función del número de tamaño de la empresa, es decir, del número de personas trabajadoras que tenga la empresa o el centro de trabajo. En función de ese número se va a formar bien delegado de personal, que es un órgano unipersonal, o bien un órgano colegiado, que es el comité de empresa. Luego vamos a ver brevemente algunas de las fases del procedimiento de elección, ¿vale? En este procedimiento de elección únicamente, voy a poner mayor énfasis o mayor importancia, pues a quiénes son electores y elegibles, a cómo se conforman esas dos mesas de negociación, todas esas cuestiones, más adelante os explico un poquito más en las partes que me voy a ceñir de este procedimiento de elección. Obviamente también vamos a hablar de las competencias que va a tener la representación unitaria, es decir, qué competencias tienen los delegados de personal y los miembros del comité de empresa. ¿Cuáles son las garantías? Obviamente, si esta representación unitaria tiene que tener unas garantías frente, pues al poder que tiene el empresario. Luego vamos a hablar también de esa representación unitaria en el empleo público. A diferencia de la representación unitaria del personal laboral, pues los funcionarios públicos tienen otros órganos de representación y otras reglas de representación que están reguladas en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero que a grosso modo pues son bastante parecidas a las de los delegados de personal y de los miembros del comité de empresa del personal laboral. Y por último vamos a hacer alusión a esa representación en materia de prevención de riesgos laborales, a esos órganos que se van a poder formar también en cuanto a prevención de riesgos laborales. Bien, como os decía antes, en nuestro país existe ese doble canal o esa doble vía de representación de los trabajadores en la empresa o en los centros de trabajo. Por un lado tenemos la representación unitaria, también conocida como colectiva, que se lleva a cabo a través de los delegados o de las delegadas de personal y del comité de empresa. Por otro lado, tenemos esa representación sindical que se lleva a cabo a través de secciones sindicales y de los delegados o delegadas sindicales. Aunque formalmente se trata de formas independientes de representación, sí que existe gran relación entre la representación unitaria y la representación sindical. Y eso se debe a la elevada sindicalización que tienen los delegados de personal o los miembros del comité de empresa, ¿vale? Bien, en esta sesión, como os he comentado, vamos a abordar los aspectos relacionados con la representación unitaria, es decir, los aspectos relacionados con los delegados de personal, los miembros del comité de empresa, y también vamos a ver esa representación en materia de prevención de riesgos laborales y esa representación en el caso de las administraciones públicas. Pero la doble vía, esa segunda vía de representación, que es la representación sindical, se va a ver en exclusiva en la unidad 9, en la siguiente unidad. Bien, ¿qué es la representación unitaria o colectiva? ¿En qué consiste esa representación unitaria o colectiva? Bueno, pues representación unitaria o colectiva son órganos de representación que van a representar al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras en la empresa y que van a estar designados por elección directa de los propios trabajadores de la empresa a través de un procedimiento electoral. Ese procedimiento electoral es como os he dicho antes, lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, en cualquier caso, esta elección, la elección de representantes unitarios, va a ser obligatoria en todos los centros de trabajo o en todas las empresas que tengan más de 10 personas trabajadoras, ¿vale? Es decir, las empresas de más de 10 personas trabajadoras se tiene que elegir siempre un delegado de personal. Sin embargo, en las empresas o centros de trabajo que tienen entre 6 y 10 trabajadores, esa elección va a ser facultativa, es decir, va a ser voluntaria. Por lo tanto, como os indico aquí abajo, en ese cuadro os indico el número de representantes que va a corresponder en función del número de trabajadores de la empresa o del centro de trabajo, ¿vale? Esta representación unitaria en función del número de personas trabajadoras en la empresa o del centro va a estar representada bien a través de delegados de personal o bien a través de miembros del comité de empresa, ¿vale?
Los delegados de personal, como veis aquí, es un órgano unipersonal que va a representar a todas las personas trabajadoras en aquellos centros de trabajo que tienen menos de 50 trabajadores a su cargo, ¿vale? Entonces, siempre va a corresponder delegados de personal cuando la empresa o centro de trabajo tenga menos de 50 trabajadores a su cargo. Y como hemos dicho antes, de 6 a 10 trabajadores va a corresponder un delegado de personal, siempre que haya acordado así por mayoría de sus trabajadores, y le va a corresponder ese delegado de personal. De 11 a 30 trabajadores le va a corresponder un delegado de personal, y en aquellas empresas que tienen entre 31 hasta 50 trabajadores les corresponden 3 delegados de personal. Cuando ya se sobrepasa de este número de trabajadores, lo que corresponde es un comité de empresa. Este comité de empresa es un órgano colegiado y es representativo del conjunto de las personas trabajadoras en los centros de trabajo o en las empresas que ocupen a 50 o más personas trabajadoras, ¿vale? Por tanto, en este caso igualmente su composición viene determinada por una escala legal. Como veis aquí, en función de ese número de personas trabajadoras de la empresa o del centro de trabajo, va a corresponder este número de miembros del comité de empresa. De 50 a 100 le corresponden 5 miembros, de 101 a 250 9 miembros, de 251 a 500 les corresponde 13 miembros, de 501 a 750 corresponde 17 miembros, de 751 a 1000, 21 miembros, y luego ya a partir de 1001 trabajadores en adelante se van a añadir 2 miembros de comité de empresa más por cada fracción de 1000 o por cada 1000 trabajadores o fracción hasta un máximo de 75 miembros del comité de empresa, ¿vale? ¿Cuál va a ser la duración del mandato tanto de los delegados de personal como de los miembros del comité de empresa? Bueno, pues la duración de su mandato va a ser de 4 años, ¿vale? Una vez que cumplen los 4 años, esta representación unitaria va a seguir o va a continuar ejerciendo sus competencias y disfrutando de sus garantías hasta que no se promuevan y se celebren nuevas elecciones, ¿vale? Entonces, si tarda en promoverse o en celebrarse nuevas elecciones, esos representantes van a seguir disfrutando de sus competencias y también de sus garantías. Bien, eh, igualmente, como excepción a esta regla general que señala al centro de trabajo como ámbito de constitución de los comités de empresa, el Estatuto de los Trabajadores también prevé la creación de un comité para varios centros de trabajo, que es el comité de empresa conjunto. Este comité de empresa conjunto se puede establecer para aquellas empresas que tengan en una misma provincia o bien en municipios limítrofes 2 o más centros de trabajo cuyos censos electorales no alcancen las 50 personas trabajadoras, pero en su conjunto lo sumen, ¿vale? Para el caso de que alguno de estos centros, en el caso de que alguno de estos centros de esta empresa alcance las 50 personas trabajadoras y otros no, pues en el que alcance esas 50 personas se podrá establecer un comité de empresa propio y en el resto un comité de empresa conjunto. Lo vamos a ver con este ejemplo. Mira, en este ejemplo, como os pongo aquí, la empresa Torremar tiene 5 centros de trabajo. En el centro A tiene 60 trabajadores, por tanto, en ese centro A, como os he dicho, de acuerdo con ese precepto, de acuerdo con el artículo 63.2 del estatuto, pues se podrá establecer un comité de empresa propio y de acuerdo a al número de miembros de comité de empresa que hemos dicho antes, les correspondería 5 miembros, debido a que tiene más de 50 trabajadores, le corresponde por eso 5 miembros de comité de empresa. ¿Qué ocurre con el resto? Bueno, pues además de ese centro de trabajo que tiene 60 trabajadores, perdonar, tiene otros 4 centros más. Un centro B que tiene 38 trabajadores, un centro C que tiene 22 trabajadores y un centro D que tiene 19 trabajadores, es decir, tiene 38, 22, 28 y 19 trabajadores respectivamente. Bien, pues por tanto, en ese primer centro A se constituye el comité de empresa propio y en los 4 centros restantes se pueden agrupar de modo que al resultar pues la cantidad de 107 personas trabajadoras, pues podrán constituir un comité de empresa conjunto y saldrán elegidos 9 miembros que representarán a esos 4 centros de trabajo, ¿vale? En el ejemplo que os acabo de poner, si la suma de esos 4 centros no llegara a 50 empleados, imaginaros que en lugar de estas cantidades tuviesen 10, 7,
5 y 3 no llegasen a esos 50, pues no podrían establecer un comité de empresa conjunto, ¿vale? Entonces, en cada unión lo que tendrían que hacer es establecer un órgano unipersonal a través de los delegados de personal, ¿vale? La segunda modalidad especial de comité de empresa es el llamado comité intercentros. ¿En qué consiste este comité de intercentros? Pues realmente es muy sencillo de comprender. Este comité intercentros está previsto para aquellas empresas que tienen varios centros con 50 o más trabajadores y entonces en cada uno de los centros se ha constituido un comité de empresa propio. Lo que hace el comité intercentros es que se añade a estos como una representación global, es decir, estaría por encima de todos estos, estaría el comité intercentro. Se coge algún representante de cada uno de los centros y se conforma el comité de intercentros. Bien, una vez explicado ya todo esto, vamos a pasar a explicar el procedimiento electoral. Como os he dicho antes, no me voy a detener en cada una de estas fases que aquí os indico, sino solo en algunas de ellas que me resultan un poco más importantes que tengáis o que debáis saber. En cualquier caso, podéis consultar todo el procedimiento electoral en los artículos 67 y 69 del Estatuto y en el artículo 67 y luego del artículo 69 a 77 del Estatuto. Está regulado todo este procedimiento electoral. Y además están desarrollados por un Real Decreto, que es el Real Decreto 1844-1994 de 9 de septiembre. Bien, como os he dicho, de este procedimiento, por ejemplo, os voy a resaltar que es importante que sepáis quiénes son electores y elegibles, ¿vale? En este caso van a ser electores o titulares del derecho de sufragio activo todas aquellas personas trabajadoras de la empresa o bien del centro de trabajo que sean mayores de 16 años y que tengan una antigüedad en la empresa o en el centro de trabajo de al menos un mes, ¿vale? Es decir, van a ser electores aquellas personas que tengan, aquellos trabajadores que tengan 16 años o más y tengan una antigüedad en la empresa de al menos un mes. Sin embargo, solo pueden ser elegibles o titulares de ese derecho de sufragio pasivo las personas trabajadoras que tengan 18 años cumplidos y una antigüedad en la empresa de al menos 6 meses, ¿vale? Por tanto, los requisitos de elector y elegible son distintos, son un poco más complicados o más dificultosos en el caso de elegible. Tienen que tener mayor edad y tienen que tener una antigüedad en la empresa de al menos 6 meses. Bien, una vez que se cumplen estos requisitos legales, las personas trabajadoras extranjeras, si cumplen estos requisitos, también van a tener los mismos derechos que los trabajadores españoles sin distinción alguna. Y además, por ejemplo, también lo mismo sucede con las personas trabajadoras fijas discontinuas y con los trabajadores que tienen un contrato de duración determinada. En el supuesto de que se cumplan estos requisitos, pueden ser tanto electores como elegibles, ¿vale? Bien, la segunda fase de este procedimiento de elección de representación es la promoción de la elección. ¿Quién va a poder promover elecciones a delegados de personal o miembros del comité de empresa? Pues en primer lugar, las organizaciones sindicales más representativas. En segundo lugar, aquellas organizaciones que cuenten con un mínimo de un 10% de representantes en las empresas. Y en tercer lugar, las personas trabajadoras del centro de trabajo por acuerdo mayoritario, ¿vale? Esas van a ser las tres formas de promocionar esas elecciones. También otra fase que quería destacar es en cuanto al colegio y mesas electorales. Bien, en la elección de los miembros del comité de empresa, el censo electoral se va a distribuir en dos colegios. Es decir, en los comités de empresa se hacen dos colegios. Uno, que va a ser el colegio de técnicos y administrativos, y otro colegio va a ser el de trabajadores especialistas y no cualificados, ¿vale? Además de estos dos colegios, luego por convenio colectivo se puede añadir un tercer colegio en función del sector de actividad productiva o de la empresa, ¿vale? Por tanto, tenéis que recordar que en el caso de cuando se promueven elecciones a representación unitaria de comité de empresa, se van a formar dos colegios electorales, que va a ser uno el de los técnicos administrativos y otro el de los especialistas. Y un tercer colegio puede ser por opción o porque allí sí se hayan añadido por convenio colectivo. La siguiente fase es la presentación de candidaturas, ¿vale? ¿Quién podrán presentar sus candidaturas? Bueno, pues van a poder presentar candidaturas los sindicatos de las personas trabajadoras que estén legalmente constituidas, las coaliciones formadas por dos o más sindicatos que deberán tener una denominación concreta y obviamente las propias personas trabajadoras que avalen su candidatura con un número de firmas de electores en su mismo centro y colegio
en su caso, bueno, pues equivalente al menos a 3 veces el número de puestos a cubrir, ¿vale? Esos son los requisitos para presentar candidaturas. Una vez de lo anterior, pues tiene lugar el acto de votación, este acto de votación tiene lugar siempre en el centro de trabajo y durante la jornada laboral. Y bueno, y se van a tener también en cuenta pues esas normas que existen sobre correo electrónico. Uy, perdonad, sobre el voto por correo, ¿vale? Esto está regulado en el artículo 75.1 del estatuto. Bien, en el caso de la elección de los delegados de personal, cada elector podrá dar su voto a un número máximo de aspirantes equivalentes al número de puestos a cubrir. Es decir, si los puestos a cubrir hemos dicho antes que son 3 delegados de personal, pues podrá dar el voto a máximo 3 personas, 3 aspirantes que se presentan a delegado de personal, ¿vale? Por el contrario, en el caso de la elección del comité de empresa, cada elector va a poder dar su voto solo a una de las listas presentadas para los miembros del comité de empresa que se corresponda con su colegio. Recordemos que hay dos colegios, el de especialistas y el de los técnicos. Entonces, en función si ese trabajador pertenece al colegio de no especialista, pues tiene que dar su voto a esa lista, ¿vale? Luego ya el resultado de la votación se va a publicar en el tablón de anuncio dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de la redacción del acta de escrutinio. Una vez eso, pues lo que se hace es designar los puestos de representación, atribuir los resultados, publicar y registrar el acta electoral y bueno, y todas estas cuestiones además pueden ser reclamadas a través de un procedimiento arbitral para la reclamación en materia electoral, ¿vale? Esta reclamación está regulada en el artículo 76 del estatuto y aquí de este procedimiento de reclamación se excluyen las relativas a denegación de las inscripciones del acta que se regula por el Real Decreto 1844-1994. Bueno, por tanto, de este procedimiento, de estas fases de procedimiento, lo que quería destacar sobre todo es esa fase de quiénes son electores y elegibles, os tiene que quedar claro quiénes son las personas que son electores y elegibles, cómo se promueven las elecciones, cuáles colegios existen, esos dos colegios y un tercer colegio que se puede añadir por convenio colectivo, el acto de votación que tiene lugar durante la jornada y en el lugar de trabajo y bueno, y que es posible esa reclamación. Vamos a pasar ya a explicar las competencias que tienen los representantes unitarios, es decir, qué competencias tiene tanto los delegados de personal como los miembros del comité de empresa. Bien, en este sentido, en primer lugar, el artículo 64 del Estatuto establece los derechos de información y consulta y las competencias del comité de empresa y este precepto se extiende también a los delegados de personal por mandato del artículo 62.2 del Estatuto. Por tanto, las competencias que están establecidas en el artículo 64 del Estatuto y que están previstas para los miembros del comité de empresa se extienden también a los delegados de personal. Pero además de este artículo 64, existen otras competencias, otras atribuciones a los delegados de personal y a los miembros del comité de empresa en otros preceptos legales. Entonces vamos aquí a recoger, bueno, cuáles son todas esas competencias. La primera competencia, como os pongo aquí, es el derecho de información. Es decir, la representación unitaria va a tener derecho a una serie de informaciones. Información, por ejemplo, relativa a aspectos económicos, productivos y de empleo de la empresa. También a información contable y societaria. También tiene derecho a información relativa a contratación, en materia de subcontratación, información sobre sanciones laborales, que lo vamos a ver más adelante. Igualmente tienen derecho a ser informados sobre la salud laboral y la prevención de riesgos laborales. Información sobre las condiciones de trabajo, igualmente tiene, y estas materias han sido añadidas nuevamente o recientemente, es la información en materia de igualdad de trato y oportunidades por razón de sexo y registro salarial. Es decir, la representación unitaria, tanto los delegados de personal como los miembros del comité de empresa, van a tener derecho a ser informados en esta materia de igualdad de trato y oportunidades por razón de sexo y registrar el salario o las diferencias que existen en cuanto a salario de hombres y mujeres. Y otra de la información que ha sido también recientemente incorporada a este artículo 64 es la información sobre algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Y además, dentro de este derecho de información, bueno, pues estarían otras informaciones como por ejemplo el cambio de titularidad de la empresa o venta de bienes de la empresa. Otra de las competencias que tiene sería el derecho, la representación unitaria sería derecho de audiencia, de información y de consulta.
La representación unitaria tiene que ser informada y consultada sobre varias cuestiones, por ejemplo, sobre la situación y la estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo. También sobre la evolución probable del empleo cuando se prevean cambios, ¿vale? También sobre todas decisiones de la empresa que puedan provocar cambios en cuanto a la organización del trabajo o en cuanto a los contratos de trabajo en la empresa. También tienen que ser consultados sobre la adopción de eventuales medidas preventivas, especialmente en caso de riesgo para el empleo. Igualmente les corresponde a la representación unitaria el derecho o la facultad de emitir un informe en aquellos procesos sobre clasificación profesional, informe previo a la ejecución de ciertas decisiones, como pueden ser en caso de reducción de jornada, traslado, reestructuración de plantillas, acciones formativas. En esos supuestos, la representación unitaria tiene la facultad de emitir un informe previo a que se realicen o se tomen estas decisiones por parte de la empresa, ¿vale? E igualmente, y esto se verá igual en las garantías que tiene la representación unitaria, tienen el derecho de audiencia previa en expedientes disciplinarios por sanciones o despidos de los representantes unitarios o de los delegados sindicales, ¿vale? Bien, otra tercera competencia sería los derechos de codecisión. Junto a esas competencias consultivas o de emisión de informe previo, como hemos visto, también la representación unitaria en la empresa tiene la capacidad o la competencia de acordar con la empresa cuestiones que constituyen contenido tradicional de los convenios colectivos, como puede ser, por ejemplo, acuerdos colectivos empresariales de descuelgue, acuerdos colectivos empresariales de suspensión de contrato, de reducciones de jornada y bueno, y otras condiciones, otras competencias que, bueno, que quedan excluidas del poder empresarial en nuestro sistema de relaciones laborales, como pueden ser en cuanto a suspensión y despidos. Es decir, en esas materias tienen pues derecho a codecidir con la empresa sobre estas cuestiones. Em, También pasamos a la siguiente diapositiva, que seguimos con las competencias de la representación unitaria. También la representación unitaria tiene la competencia y el derecho de negociación y de conflicto colectivo. En este sentido, bueno, pues la representación de las personas trabajadoras en la empresa o en los centros de trabajo van a estar legitimados para negociar en los convenios de empresa o de ámbito inferior. Y luego en materia de conflicto colectivo también se les atribuye a estos representantes la competencia de poder acordar la declaración de una huelga o la de incoar el procedimiento de conflicto colectivo. Igualmente va a tener la competencia de vigilancia y control y denuncia del cumplimiento de la normativa laboral, ¿vale? Igualmente, pues la representación unitaria tiene competencias en materia de seguridad e higiene, ¿vale? En este sentido, bueno, pues los representantes legales de las personas trabajadoras tienen competencia para ejercer su labor de vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo en la empresa o en el centro de trabajo. Y también pueden incluso denunciar y paralizar la actividad de la empresa por supuestos riesgos o por determinadas cuestiones que están reguladas en la propia ley de prevención de riesgos laborales, concretamente en los artículos 19 y 21. ¿Vale? También va a tener la competencia de vigilar el respeto y la aplicación del principio de igualdad en la empresa. ¿Vale? Esta la voy a resaltar, este principio de igualdad, esta competencia en materia de igualdad ha sido otra vez puesta en relevancia a partir de la publicación de la Ley Orgánica 10/2022. Esta labor de vigilancia y aplicación del principio de igualdad en la empresa fue incorporada por la Ley Orgánica 3/2007, ¿vale? Y se les atribuye a través de esta ley pues, a los representantes de los trabajadores la misión de vigilar el respeto y la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa o en los centros de trabajo. Pero tras la reciente Ley Orgánica 10/2022 de garantía de libertad sexual, lo que se hace es ampliar esta protección y ahora pues las empresas también quedan obligadas para promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, ¿vale? Em, Gracias a esta ampliación de derechos hacia la representación unitaria, pues se amplía también esa labor que tienen de vigilancia
de que se cumpla todas estas cuestiones sobre las personas trabajadoras dentro de su empresa o de su centro de trabajo, y tienen que prever pues ciertos delitos o conductas mediante la sensibilización de la plantilla y también informando pues a la dirección de la empresa en caso de tener conocimiento de alguno de estos hechos, ¿vale? Que atenten contra la libertad sexual o la integridad moral en el trabajo, ¿vale? Y otro de los competencias, las siguientes competencias serían competencias en cuanto a capacidad y legitimación procesal, participación y colaboración y deber de sigilio. Se reconoce, bueno, al comité de empresa se le va a reconocer su capacidad como órgano colegiado para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus competencias, ¿vale? En cuanto a participación y colaboración, pues la representación unitaria puede participar en la gestión de obras sociales, colaborar con la dirección de la empresa, bueno, todas aquellas que se les pueda atribuir, poner en marcha planes de conciliación, etcétera. Y en cuanto al deber de sigilo, pues los miembros del comité de empresa y el comité de empresa en su conjunto tienen que observar siempre el deber de sigilo con respecto de aquella información que el legítimo y objetivo interés pues se les haya sido expresamente comunicada. Por tanto, la diapositiva presente, como la anterior, contiene todas esas competencias que tienen los representantes unitarios en las empresas o en los centros de trabajo. Vamos a pasar ahora ya a explicar las garantías que se reconocen a la representación unitaria. Estas garantías se recogen expresamente en el artículo 68 del Estatuto, y estas garantías las podemos agrupar en tres grandes grupos. El primer grupo lo constituirían las garantías dirigidas a limitar el poder sancionador de la empresa. Dentro de este primer grande grupo, lo que podríamos incluir sería pues la garantía que tiene la representación legal de los trabajadores en cuanto al objeto de sanción o despido por ejercicio de su función representativa. Es decir, la representación de los trabajadores está prohibido que el representante pueda ser objeto de sanción o de despido por el ejercicio de su función representativa, pero no por cualquier otro motivo. Es decir, puede ser sancionado por no hacer bien su trabajo o por haber llegado tarde o por haber incumplido alguna de las cuestiones que están en el Estatuto de los Trabajadores tipificadas, ¿vale? Pero no podrá ser sancionado nunca por el ejercicio de su función representativa. Además, otra de las garantías que tienen los representantes de los trabajadores es que está prohibido la discriminación en cuanto a su promoción económica o profesional. Los representantes de los trabajadores tienen igualdad en cuanto a su promoción económica y profesional. En el caso de que se imponga una sanción por faltas graves o muy graves a los representantes unitarios, se tiene que instruir un expediente contradictorio. Y este expediente contradictorio exige la audiencia del interesado y la del resto del comité de empresa o de los delegados de personal. En el caso de que no se prevean estos requisitos o que no se lleven a cabo estos requisitos, pues ese despido se considerará o se calificará como nulo. El segundo grupo de garantías serían las garantías necesarias para asegurar su eficacia frente a posibles intromisiones de la empresa. Dentro de estas garantías, desde este gran grupo de garantías, estaría pues la garantía de la representación legal de las personas trabajadoras, de tener prioridad de permanencia en la empresa o del centro de trabajo frente a otras personas trabajadoras en supuestos de suspensión y extinción del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o por extinción de contratos por causas objetivas basadas en causas económicas, técnicas, organizativas de producción, que se extiende también esta garantía a la movilidad geográfica. Es decir, la representación unitaria en estos supuestos, en el caso de extinción o suspensión de contratos de trabajo, va a tener prioridad de permanencia en la empresa o en el centro de trabajo respecto de otros trabajadores de la empresa o del centro. Igualmente, otra de las garantías es que la representación legal de las personas trabajadoras tienen derecho de opción. Es decir, en caso de despido disciplinario de un representante unitario, se va a tener derecho ese representante unitario a la apertura de un expediente contradictorio previo, en el caso de que sean por sanciones o faltas graves o muy graves. Y se va a exigir la audiencia del interesado, es decir, ya sea del delegado de personal o del miembro del comité de empresa, y la del resto del comité de empresa o de los delegados de personal. Es decir, se tiene que hacer esa audiencia del interesado, tiene que estar presente el interesado y el resto del comité de empresa o delegado de personal.
En el caso de que no se prevean estos requisitos, el despido se calificará de nulo, ¿vale? En el caso de que el despido de este representante unitario se declarase improcedente por sentencia judicial, va a corresponder siempre al interesado la opción entre la readmisión o la indemnización. Y tanto si se opta por la readmisión o la indemnización, va a tener derecho a los salarios de tramitación, ¿vale? Finalmente, el tercer grupo son las garantías instrumentales para facilitar la función representativa de los delegados de personal y de los miembros del comité de empresa. Y estas garantías son el crédito horario, la libertad de expresión y de opinión y el derecho a un tablón de anuncios. En cuanto al crédito horario, bueno, pues es uno de los derechos que contribuye al mejor cumplimiento de las funciones de los representantes legales de los trabajadores, ¿vale? Este crédito horario consiste en tener un crédito mensual de horas retribuidas para ejercer sus funciones representativas. La libertad de expresión y opinión, pues obviamente los representantes de las personas trabajadoras pueden expresar con libertad sus opiniones en materias concernientes a la esfera de su representación e incluso pueden publicar y distribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, pues informaciones que sean de interés laboral o social, eso sí, previa comunicación con la empresa. Y luego tienen también derecho a un tablón de anuncio. En las empresas o los centros de trabajo, siempre que las características lo permitan, se tiene que poner a disposición de la representación de los trabajadores un local que sea adecuado en el que se puedan desarrollar sus actividades y comunicarse con las personas trabajadoras. Y también además pues se les tiene que poner a su disposición uno o varios tablones de anuncio en un lugar que sea accesible para toda la plantilla. Bien, vamos a pasar ahora ya a explicar la representación unitaria de los funcionarios. En el ámbito del empleo público pueden vivir en una misma administración, pues representación de personal laboral, que se va a guiar por lo dispuesto en el estatuto, como hemos visto, y luego la de los funcionarios, que se va a regir por lo dispuesto en el estatuto básico del empleado público. El régimen de la representación del personal laboral, como os he dicho, bueno, va a tener la regulación prevista en el estatuto con las especialidades en lo que concierne a la determinación de las unidades electorales y de representación, ¿vale? Y por su parte, la representación unitaria de los funcionarios se va a llevar a cabo pues a través de los delegados de personal o bien a través de las juntas de personal. Los delegados de personal son órganos unipersonales de representación colectiva y se van a tener que constituir en aquellas unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50. Como veis, es una regla similar a la que hemos visto. Y hasta 30 funcionarios se va a elegir un delegado de personal y de 31 a 49 se van a elegir 3 delegados de personal. Y las juntas de personal son órganos colegiados de representación colectiva y se van a constituir en aquellas unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios, ¿vale? Cada junta de personal se compone de un número de representantes en función del número de funcionarios de la unidad electoral correspondiente y se va a utilizar la misma escala numérica que hemos visto en el caso del personal laboral, ¿vale? Recordar de 50 a 105 miembros, de 101 a 259 miembros, luego de 1001 en adelante se añaden 2 por cada 1000 o fracción hasta un máximo de 75, es decir, es, es el mismo, les corresponde lo mismo que la misma escala numérica que está prevista para el estatuto. En cuanto a las juntas de personal, se van a elegir de entre sus miembros a un presidente y a un secretario y van a elaborar su propio reglamento de procedimiento. Se va a remitir copia del mismo y de sus modificaciones al órgano competente en materia de personal que cada administración determine, ¿vale? En cuanto a la representación, a los representantes, bueno, son elegidos según un procedimiento que es muy similar al regulado en el título segundo del estatuto y se van a elegir también para una duración de 4 años, igualmente que lo mismo que en el caso que hemos visto antes, es decir, se le va a elegir para 4 años con posibilidad de que puedan ser reelegidos. La ley además reconoce determinados derechos de información, audiencia, de consulta y de vigilancia del cumplimiento de su legislación y también de colaboración con la administración. Y también cuentan pues con determinados medios de actuación que facilitan su función y también con garantías que les protegen, ¿vale? Con todas estas cuestiones con un contenido muy próximo al regulado por el estatuto.
A esta representación unitaria, regulada en el Estatuto Básico del Empleado Público, se añade, como en el caso de las personas trabajadoras sometidas a la legislación laboral, el segundo canal representativo, que es el de naturaleza sindical. Y este segundo canal, que es la representación sindical, está regulada por la Ley Orgánica de Libertad Sindical que veremos en esa unidad 9, ¿vale? Bien, vamos a pasar ya a explicar la representación en materia de prevención de riesgos laborales. La representación de las personas trabajadoras con funciones en materia de prevención de riesgos en el trabajo son los delegados de prevención, ¿vale? ¿Y cómo se designan los delegados de prevención? Estos delegados de prevención se designan por y entre los miembros del comité de empresa o de los delegados de personal o bien de las representantes sindicales y de los órganos de representación al servicio de las administraciones públicas, ¿vale? Se eligen de entre esos órganos: comité de empresa, delegado de personal, representantes sindicales o los órganos de representación de las administraciones públicas. Se eligen de ahí. Pero este no es el único mecanismo para designar a los delegados o delegadas de prevención. Además, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que los propios convenios colectivos pueden establecer otro sistema de designación del delegado de prevención, ¿vale? Por tanto, existe dos clases diferentes de elección o de designación de delegados. Por un lado, la modalidad que está prevista de naturaleza legal y por otro lado, la de naturaleza convencional. La designación de los delegados de prevención va a tener lugar en aquellas empresas o en aquellos centros de trabajo que cuenten con 6 o más personas trabajadoras, ¿vale? Es decir, aquellas empresas que tengan más de 6 personas trabajadoras, se tiene que establecer un delegado de prevención y se va a llevar a cabo por y entre los representantes del personal en el ámbito de la representación, ¿vale? Es decir, si son delegados, si corresponde delegado de personal, pues van a ser elegidos de entre los delegados de personal que haya, ¿vale? El cuerpo de electores y de elegibles de los delegados de prevención está compuesto exclusivamente por la representación unitaria, ¿vale? En los centros de trabajo de hasta 30 personas trabajadoras va a existir un solo delegado de prevención y va a ser el propio delegado de personal, ¿vale? Y ya en los centros de trabajo de 31 a 49 personas trabajadoras va a corresponder igualmente un delegado de prevención y se va a elegir ese delegado de prevención entre los 3 delegados de personal que les corresponde, ¿vale? Recordar que en esa dimensión de empresa le corresponde 3 delegados de prevención de personal. Por tanto, ese delegado de prevención se tiene que elegir de entre esos 3 delegados de personal. En aquellos centros de trabajo que tengan 50 o más personas trabajadoras, el número de delegados de prevención que debe ser designado se va a determinar con arreglo a una escala legal en función del número de personas trabajadoras, es decir, en función de esta escala legal. Recordemos, va a corresponder un delegado de prevención en las empresas de 6 a 49 y va a ser designado de entre los delegados de prevención que haya. Ya en el caso de que haya 50 a 100 trabajadores le va a corresponder 2 delegados de prevención. De 101 a 500 trabajadores le va a corresponder 3 delegados de prevención. En aquellas empresas que haya 501 a 1000 trabajadores corresponde 4 delegados de prevención. Y en cualquier caso, como máximo, va a tener 8 delegados de prevención en aquellas empresas de 40.001 trabajadores en adelante, ¿vale? Por tanto, esos son el número de delegados de prevención que va a corresponder en función del número o del tamaño de la empresa, del número de trabajadores o del tamaño de la empresa, ¿vale? Por otro lado, el Comité de Seguridad y Salud es un órgano colegiado y paritario. Y este órgano colegiado y paritario se tiene que constituir en todas las empresas o en todos los centros que tengan de 50 a más personas trabajadoras, ¿vale? Y va a estar constituido o se va a componer este Comité de Seguridad y Salud por los delegados de prevención de una parte y por el empresario o sus representantes por otra parte. Por tanto, esa va a ser la constitución del Comité de Seguridad y Salud. Se tiene que constituir siempre que tenga 50 o más trabajadores y se va a constituir por delegado de prevención por un lado y por empresarios o representantes por otro. Vamos a pasar ya a hablar de las garantías, de las competencias, facultades y garantías de la representación de de la representación de prevención de riesgos laborales, ¿vale?
qué garantías, qué facultades y qué competencias van a tener los representantes en materia de prevención de riesgos laborales. En cuanto a las competencias que van a tener los delegados de prevención, van a ser colaborar para mejorar la acción preventiva con la empresa. Van a tener que promover y fomentar también la cooperación de la plantilla en la ejecución de la normativa en prevención de riesgos laborales. Igualmente tienen el derecho o la competencia de ser consultados sobre las decisiones relativas al artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En ese artículo 33 pues pone ciertas informaciones que tienen que ser consultadas a los trabajadores. También tiene la competencia de vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales y otras competencias. En cuanto a las facultades, bueno, pues obviamente los delegados de prevención tienen que acompañar siempre a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo y también tienen que acompañar a las inspecciones, los inspectores de trabajo y seguridad social y aquellas verificaciones que se realicen para comprobar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Tienen la facultad de acceder a la información y a la documentación relativa a condiciones de trabajo que sea necesario para el ejercicio de sus funciones en materia de prevención. ¿Vale? Tienen igualmente que ser informados por la empresa sobre los daños en la salud de la plantilla, tienen que realizar visitas a los lugares de trabajo para llevar a cabo su labor de vigilancia y tienen que plantear o la facultad de plantear al órgano de representación la posible paralización de actividades. Y por último, en cuanto a las garantías, son las mismas que tienen la representación unitaria y que hemos abordado una diapositiva más adelante. No me quiero extender mucho más. Todo esto era lo que os quería exponer hoy. Espero que os haya interesado y muchísimas gracias por vuestra atención.